Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Petronella Zetterlund. Estoy aquí como representante de Nox Escuela de Escritura Creativa en esta colaboración con la Casa de Cultura de Coatepec para presentar el libro Necronarrativas en México, Discurso y Poéticas del Dolor entre el 2006 y el 2019, escrita por nuestra amiga aquí presente, Magali Velasco Vargas. También nos acompaña el día de hoy Germán Ceballos Gutiérrez y Esther Hernández Palacios. Voy a dar inicio a esta presentación del libro presentando las biografías de nuestros participantes. Eh, la doctora Magali Velasco Vargas, seguramente la conocen, es investigadora, escritora, académica mexicana, es doctora en letras romances por la Universidad de París, Panteón Sorbonne, UP1, Francia. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de FONCA. En el 2003 fue galardonada con el Premio Internacional Jóvenes Americanistas de Chile por ensayo y en 2004 recibió el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Es autora de diversos libros de cuento, ensayo, crítica literaria y ha colaborado, perdón, en varias publicaciones en México y en el extranjero. Eh, Ha impartido cursos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, donde actualmente es directora. No te veo, Magali, pero qué gusto que estamos aquí juntos, aunque sea yo en pantalla y tú en la Casa de Cultura de Coatepec. Y muchas gracias por invitarme a mí a presentar este evento. Hernández Palacio nació en Jalapa, Veracruz. Es poeta, ensayista, estudió la maestría en Letras Modernas de la UB y en Lingüística en la Universidad de Toulouse, Francia. Realizó el doctorado en la misma especialidad en la UIA. Ha sido investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Literarias y Semiolingüísticas de la UB. Es directora general de IDEC, becaria en el guión de México, de la Fundación Fulbright y del FONCA. Eh, por último, Germán Ceballos Gutiérrez, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Entre el 2009 y el 2014 fue becario asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UB. Y entre el 2014 y el 2017 se desempeñó como secretario técnico de la Dirección General de Difusión Cultural de esta misma universidad. Actualmente es candidato a doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en espera del examen de grado con la tesis titulada Ecos de la Guerra Oficial contra el Narco en México entre el 2006 y el 2012. Y su representación estética en dos géneros, la novela negra con Elmer Mendoza y el testimonio con Esther Hernández Palacio. Muy bienvenidos a todos. Gracias por participar en este evento, colaboración entre Casa de Cultura de Coatepec y Nox Escuela de Escritura Creativa. No les quito más tiempo. Cedo la palabra a Magali Velasco Vargas para que den
inició a la con México Discurso y Poéticas del Dolor entre el 2006 y 2019. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos están siguiendo a través de el sitio oficial de la Casa de la Cultura de Coatepec y a quienes muchísimas gracias por acompañarnos de manera presencial. Bueno, voy a dar la palabra a mis presentadores, a mis amigos, a mis colegas, a mi maestra de vida, a mi gran colega y amigo, también cómplice de temáticas, que les agradezco, ya fue atípica la presentación, pero pues, les agradezco de antemano y antes de toda cualquier cosa que hayan tenido el tiempo, la disposición para leer este libro, que como sabemos los libros tardan mucho en escribirse y más en publicarse. Ahora que veníamos de camino me decía Rodrigo, me dijo, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Digo, pero luego se tarda más en que se publique, así que es una alegría estar en la primera presentación presencial de este libro. Muchísimas gracias a Alejandra Méndez, directora de la Casa de la Cultura de Coatepec, y a todo su equipo que está logrando esta presentación híbrida, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra primero a mi amigo y colega Germán Ceballos. Vamos a hacer una conversación según tengo entendido, entonces bueno, adelante. No. Gracias, tengo micrófono. Primero, muchísimas gracias a Magali. Esto es un evento que me causa alegría por varios factores. El primero, por supuesto, ser partícipe de un logro más de tu carrera académica, más que merecido. El segundo es la posibilidad, el enorme privilegio, gracias a tu invitación, de volver a compartir la mesa con pues, dos de las mujeres que yo más respeto, admiro y quiero en mi vida personal y académica, ¿no? Mi querida maestra Esté, por supuesto tú. La otra es esta posibilidad de empezar a resistir esta realidad impuesta, ¿no? Esta virtualidad a la que nos hemos a la que nos hemos visto forzados en los últimos casi 2 años, enrareció, lo platicábamos ahorita, y afeó de alguna manera casi todo lo que tenía que ver con la posibilidad de estos eventos del conocimiento y de la academia. Bueno, empezar a resistir un poco con esta posibilidad, aunque sea híbrida, es ganancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, son 3 factores que a mí me llenan de alegría. En lo personal, en cuanto a entrar un poco en materia, pues tendría yo que empezar por algo que va a sonar un poco anecdótico, pero que tiene que ver, y además Magali me lo va a entender. Ella ha sido uno de los 3 académicos que han tenido que padecer el tener que leer mi tesis doctoral completa porque aceptó ser uno de mis sinodales. Y ella conoce el contenido, ¿no? Cuando yo leía tu libro, y que te comentaba, lo terminé apenas ayer en la tarde, hubo capítulos específicos, segmentos específicos que yo pensé, esto lo debíamos haber escrito entre los dos, porque tiene tanta relación con muchas de las cosas que yo planteo en la tesis, claro, desde diferentes perspectivas, por supuesto, pero tiene total relación con lo que vienes planteando. Y eso me hizo plantearme la primera pregunta que surgiría de un análisis del texto, ¿no? Es ¿por qué o para qué hablar de necronarrativas, ¿no? Y esto tiene implicaciones académicamente muy serias, pero que también tienen que ver con un planteamiento ético y filosófico. Regresando un poco a lo anecdótico, y de aquí
empiezo a plantear el diálogo, porque voy a hablar de cosas que ambas conocen. Hace algunos años, por ahí no recuerdo si 2015 o 2016, en la Universidad Veracruzana se rindió un homenaje a uno de los colectivos que justamente buscan a sus hijos desaparecidos, el colectivo Solecito. La propuesta para ese reconocimiento, pidieron las candidaturas a difusión cultural cuando lo dirigía la doctora Esther, y después de una reunión en la cual me hizo favor de incluirme para opinar, 2015, propusimos a la rectoría que fuera uno de los galardonados, el colectivo Solecito, cosa que aceptaron de muy buena gana. Cuando se les entrega en la FILU el reconocimiento, en la comida posterior, ya comiendo con las representantes que vinieron en ese momento, cuatro señoras hablaron en el podio, pero vinieron una representación de 40 madres que andaron buscando a sus hijos, los cuerpos de sus hijos o a sus hijos. Y ya durante la comida me senté con una de ellas, una de las representantes, me parece que era de Córdoba, Orizaba, y me dijo: mire maestro, le voy a mostrar algo y a ver qué le parece. Y de su teléfono sacó un mensaje de texto en el cual tenía una fotografía que era una hoja de papel con un croquis hecho a mano de manera muy elemental, con unos nombres ahí, unos garabatos que en su momento no entendí. Entonces le pedí que me diera mayor contexto. Me dijo: mire, este papelito, el pasado 10 de mayo, en el desfile que nosotros tradicionalmente, ya desafortunadamente, venimos haciendo en el puerto de Veracruz, protestando por la falta de búsqueda de nuestros hijos, de repente un grupo perfectamente repartido entre la multitud de jóvenes, me dijo, muchachos que no llegaban a los 20 años, empezó a repartir estos papelitos entre nosotras. Y el que me lo entregó a mí directamente me dijo, palabras más, palabras menos, porque eso tiene algunos años, ella me comentó, me dijo: tenga, jefa, para que tenga usted un regalo de 10 de mayo, esto va de nuestra parte. Y le entregó este pequeño papelito a esta señora. Bueno, el papelito no era otra cosa que un croquis que denunciaba dónde había fosas clandestinas. Los anduvieron repartiendo estos jóvenes entre las mujeres del colectivo Solecito que desfilaban en ese momento. Yo le pedí que me compartiera la imagen, me la compartió, y de hecho a la única persona que se les enseñé después fue a la maestra Esther, y en una cena posterior a Magali, lo platicamos, sí, no hace mucho, lo recordamos. La imagen se perdió en un teléfono que ya no existe, pero incluso creo que todavía por ahí en internet alguien la subió, ¿no? Bueno, el caso es que la razón por la que les entregaban este croquis a colectivo Solecito era porque los chicos que andaban entregando esta información eran enviados por los contras que en ese momento llegaban al puerto de Veracruz, que eran antagónicos a los que habían perpetrado esas desapariciones, que eran esa última letra del abecedario, ¿no? Y los contras que venían llegando empezaron a hacerles la guerra mediática y obviamente violenta, y empezaron a entregar esa información. Ahí, en ese papelito me quedé pensando, hay una necronarrativa. Eso es una necronarrativa realmente. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con una necronarrativa así? Bueno, en el mejor de los casos pudiéramos pensar, pues lo primero que tendría que surgir es un elemento judicializable, es decir, la búsqueda por parte de la justicia o de la ley de esos cuerpos. Bueno, tras presionar mucho, el colectivo Solecito logró que hicieran caso de ese croquis que no era más que un papelito que para las autoridades no tenía ningún valor real, y fueron a buscar en donde decía el papelito. Y de ahí encontraron las ahora tristemente célebres dunas de Santa Fe, donde de entrada lo primero que se encontraron fueron por más de 100 osamentas de gente que habían ido a enterrar a los de la última letra, ¿no? Bueno, esto a mí me hizo pensar cuando leía precisamente
¿De dónde provienen estas necronarrativas? ¿Qué son? ¿Qué tendrían que ser realmente las necronarrativas cuando hablamos de ellas y desde dónde, ¿no? Bueno, ahí está eso es una necronarrativa. ¿Qué es lo que sucede con ella? ¿Qué es lo que hay que hacer con ella? Bueno, todos los discursos que surgirán después, todos los discursos que surgirán de ella, todos los discursos que se aproximarán a ella desde diferentes umbrales teóricos, desde diferentes posturas académicas, es lo que conforma este libro. De eso se trata este libro, así de importante es. Porque hablar de necronarrativas pareciera, en algún momento pudiera incluso confundirnos a una visión académicamente sesgada, que fue lo que a mí me pasó cuando en la maestría dije que quería hablar de narconarrativa, y más de un investigador me dijo, ¿qué es eso? Eso no existe. Eso no es literatura, me iban a decir, es que no es literatura. Bueno, el tiempo acabaría por transformar esa visión, precisamente porque la historia acabó atropellando el discurso académico. Pero cuando hablamos de necronarrativas, justamente el cuestionamiento que me hacía es, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De una aproximación genérica? ¿De un planteamiento nuevo genérico? ¿O de una aproximación a algo que tiene un verdadero origen ético, que es el ejemplo que yo les daba ahorita? Para mí la necronarrativa es eso. La necronarrativa es ese papelito que sirvió para encontrar los cuerpos de los jóvenes que andaban buscando sus madres, y que fue encontrado no por la actuación de la justicia, fue encontrado porque alguien quería dañar a quienes hicieron eso. Bueno, finalmente sabemos que en este país la justicia es como buscar justicia, es como buscar el santo grial, ¿no? No podemos esperar otra cosa, pero siempre hay maneras, y esas maneras, esa manera de resistir desde diferentes umbrales, desde diferentes colectivos, desde diferentes posturas, desde diferentes instituciones, eso es lo que trata este libro. Eso es lo que plantea este libro a través de varios ensayos que Magali va recuperando a lo largo de los años. Eso es una de las cosas que me gustó. Se nota una cronología aquí que no solamente es discursiva, es de vida. Es tu estancia en Juárez, es tu salida de Juárez por la exacerbación de la violencia, sí. Es tu regreso a tu tierra precisamente porque ya era insostenible, ¿no? Todo eso que es una bitácora de vida está aquí en este libro, que a mí, de entrada, por muchas razones que podríamos seguir platicando, me pareció muy valioso. Bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo a Magali el haberme invitado a estar esta tarde aquí. Para mí es difícil hablar de este tema, como no sé si todos ustedes sepan, pero yo soy parte de esta historia, porque a una de mis hijas la asesinaron en Jalapa en el 2010. Y pues escribí un libro sobre el que habla Magali aquí, que se llama Diario de una madre mutilada. Entonces, bueno, pues soy parte de estas narrativas de la muerte, de estas narrativas del dolor, y agradezco muchísimo a Magali, desde lo más profundo de mi corazón, que haya escrito este libro, porque esto permitirá que este género que surgió por necesidad, porque no nos pudimos quedar callados y calladas muchas de las personas que vivimos directamente esta terrible, pues este terrible tiempo de la muerte, ¿verdad? Y de la total falta de seguridad en algunos estados, que no fue en todo el país, ¿verdad?, sino fueron algunos estados, y precisamente a Magali le toca su tierra natal y el lugar en donde estaba, en donde se enamoró. En las dos partes se estaba viviendo ese mismo fenómeno, ¿verdad? Y pues agradezco muchísimo que haya dedicado su tiempo, su inteligencia, es una mujer que tiene muchos dones, porque no solamente es inteligente, sino además es estudiosa,
y es dedicada, ¿verdad? Y puso todo lo que tiene para escribir este libro y darle a esa literatura, porque es literatura, surgida del dolor, del horror, de la miseria humana, a darle un lugar en la historia literaria. Eso es gracias a este libro, ¿sí? Yo cuando lo leí, le hablé enseguida a Magali y le dije, estoy leyendo tu libro y es realmente valioso, es verdaderamente importante que lo hayas escrito porque coloca a la literatura sobre el narcotráfico, a la literatura en otro lugar, a lo escrito, para que no olvidemos el horror y no se repita. Le da otro valor el tener ya un trabajo serio, bien hecho, académico, que acaba de ganar además un premio, una mención honorífica a nivel nacional, y creo que podrá seguramente tener otras ediciones y seguirá leyéndose, porque queda como el primero, uno de los primeros trabajos, como los primeros escritos que valoran me cuesta trabajo decirlo, pero estas necronarrativas, ¿sí? Lo que por otro lado quiero decirles es que tampoco es novedoso que se escriba sobre la guerra. Es novedoso que se escriba sobre la guerra del narco, pero las dos obras que seguimos leyendo, los textos que yo durante muchos años he trabajado con los alumnos de la facultad desde el primer semestre, son textos en parte sobre la guerra, ¿sí? La Ilíada. O sea que desafortunadamente, pues aquí a los mexicanos de estos años nos tocó otra oleada de guerra, pero desafortunadamente es parte de nuestra condición, es parte de la sociedad, es parte de la vida de los seres humanos, que pues somos tan conflictivos y por diferentes razones desde el inicio de nuestra vida, de nuestra historia, de los mitos que se han hecho para darnos un sentido y para contarnos de dónde venimos, pues siempre hay violencia, ¿no? Caín y Abel, ¿verdad? Si pensamos en lo que es más cercano a nuestra cultura, la mayoría de los mexicanos somos cristianos de alguna manera, ¿no? O católicos, o lo fuimos, ¿verdad? Tenemos esa formación, esa cultura general, y pues sabemos que un hermano mató al otro, ¿verdad? Y que así empieza esa historia de la humanidad vista desde ese lugar. Y desde cualquier otro lugar que la veamos, vamos a encontrar siempre estas terribles historias, porque somos, pues voy a decir una cosa muy fea, pero somos una especie maldita, ¿sí? Una especie que mata a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a sus iguales, y pues de alguna manera, a pesar de eso, hay también un lado luminoso, pero si no hubiera esta literatura, si no hubiera estos escritos, no tendríamos posibilidad de reflexionar sobre esa parte de la condición humana, la parte de la violencia extrema que llega a causar la muerte, ¿sí? Claro que, aunque sea tan importante y haya tenido muy diversas formas, me voy a saltar hasta la Edad Media, el Cid Campeador, por ejemplo, ¿no? Pero es que si revisamos la historia de la literatura, en todas las épocas y en todos los géneros hay este tipo de narrativas de la muerte, ¿sí? El Cid Campeador, estoy leyendo yo en este momento, ahora con la pandemia he tenido tiempo de leer más literatura y no solo de preparar clases y escribir textos académicos.
y estoy leyendo a todo Tolstoy. Y Tolstoy tiene más de un libro sobre la guerra, ¿verdad? Estoy leyendo ahorita uno que se llama Yatsi Murat, que es de un guerrillero de una de las etnias que componen la actual URSS, ¿verdad? Y bueno, habla de eso, de la guerra, de la muerte, del miedo, del dolor, ¿sí? Así es que estas narrativas del dolor y de la muerte son las nuestras. No lo digo para que nos sintamos orgullosos de tener que contar esto, pero sí de que haya quien lo cuente y que haya quien lo estudie, porque a partir de una lectura, de una escritura, de una lectura de la realidad que se convierte en escritura y que puede ser leída por los demás, es que puede haber una reflexión sobre lo que está pasando, y es que además estos textos permitan que no olvidemos, ¿sí? Tal vez con la esperanza, no lo sé si esta esperanza sea un sueño, ¿verdad? Porque pues, después de lo que les acabo de decir, que nacimos de acuerdo a las diferentes historias del surgimiento de la vida, siempre hay una, no narco, sino una necronarrativa, ¿verdad? Siempre hay un muerto para que otro suba o para que otro inicie, porque pues esa es nuestra condición, esa es la condición humana. Repito que yo agradezco muchísimo a Magali que haya escrito este libro. La primera parte del libro, no lo sé, pero estoy segura de que la escribió después de los textos anteriores que reunió. Pero la primera parte del libro es de una lucidez, de una fuerza, de una claridad y de impresionante. Realmente no creo que haya sido fácil meterte en estos temas. No creo que te haya causado más que pesadillas, tal vez, y momentos en que necesitabas desahogarte de alguna forma, pero qué bueno que lo hiciste, qué bueno que escribiste este libro, qué bueno que ya tuviste además una recompensa, pues un premio por haberlo escrito, porque para que este periodo espantoso que nos tocó vivir, para que no se olvide y para que ojalá no se repita, necesitaba narrarse y después de narrarse ser estudiado literariamente, ¿sí? Porque nos acordamos del pasado remoto no solo por las historias, por los libros de historia y por las clases de historia, sino por la literatura, ¿sí? Los que leemos literatura tenemos esa maravilla de entrar desde otro lugar, desde un lugar que nos permite llegar más a fondo, porque nos permite abrazarnos con los personajes, no verlos como en un texto académico, frío, lejano, con números, sino ver a los personajes como seres humanos y al dolor de quien escribe o el dolor que traduce el escritor para dárselo al público en general, que no sé si me gustaría ser optimista y decir que eso nos va a llevar a que ya no se repita, pero creo que es imposible, ¿sí? Si desde Caín y Abel hasta cuando ya llegamos a la luna seguimos siendo esta raza maldita, pues creo que lo seguiremos siendo, pero mientras haya quien lo vuelva una forma de reflexión y una forma de escritura artística, estamos rescatando lo humano,
lo luminoso y lo positivo del horror. Y pues creo que este libro permitirá que muchos lectores se acerquen más, porque mucha gente le tiene miedo a esta literatura, ¿sí? Yo conozco a compañeros de la facultad, a amigos que son escritores o que pues se dedican a enseñar literatura, que me dicen, no pude leer tu libro, leí las 2 primeras páginas y lo cerré y lo guardé. Espero en algún momento de mucha calma y de mucha fuerza poderlo leer. Pero bueno, ahí está, y ahí está para que no se olvide, y además ahora hay un libro que entra ya en el tema desde otro lugar, ¿sí? Desde el lugar de la crítica y de la historia. Y esto, pues, para mí es importantísimo, porque esto significa que la literatura escrita en México en los últimos años, a partir de la guerra contra el narco y de todo ese periodo negro que tuvimos que vivir, se ha visto ya con claridad como un género o subgénero literario valioso e importante para la historia, para la literatura y para la vida. Así es que te agradezco muchísimo, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Ya te quería, pero ahora te quiero más. No sé si te toca a ti ahora. ¿Y después damos para preguntas? Sí, sí. Híjole. Palabras o forma, ¿no? Germán, saben. A lo mejor ustedes no, pero ellos sí saben lo que significa hoy escucharlos. Y hay cosas que no puedes dejar de hacer. Y para mí este libro era una de ellas. O sea, yo no podía más que me diera las pesadillas en el momento de... Me daban más pesadillas no hablar de lo que me aterrorizaba, que, o sea, a diferencia de las personas, como decía Esther, que no pueden con ciertos libros, con ciertos temas, yo al contrario, o sea, lo que estaba viendo me dolía tanto, no comprendía, me mi empatía con Esther, mi amor, mi cariño a su familia, lo que estaba pasando en Veracruz, lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, todo lo que alrededor existía, no había forma ni manera más que escribiendo lo que describiendo y tratando de entender, y eso también lo enseñó Esther en su libro Testimonio, Diario de una Madre Mutilada, cuando cuando tú recuperas fragmentos de poemas y que lo has platicado varias veces, mi forma de asirme a la vida es a través de la literatura y de entenderla, y ahí está. Entonces, nada me da más satisfacción que recibir sus lecturas y que este libro pueda ser pretexto para seguir hablando de lo que se han esforzado por hacernos olvidar, porque nos pasó una pandemia, nos sigue pasando una pandemia, estamos en medio todavía, poco a poco, ¿no? Retomando ciertos aspectos de la vida. Se cortó de tajo, por ejemplo, el movimiento feminista tan aguerrido que venía de marzo del 2020, y no se ha cortado porque las personas que perdieron hijos, esposos, hermanos, familiares cercanos, amigos, por culpa de la cuestión del narcotráfico en nuestro país, nuestro estado tan golpeado con toda el historial que sabemos, pues ahí están, ¿no?
Ahí están las víctimas, ahí están los cuerpos no enterrados, no encontrados, los desaparecidos. Entonces, yo no quiero que se deje de hablar de eso, ¿no? Al contrario, creo que es un deber cívico, ético, desde donde podamos seguir hablándolo, porque está ahí y va a seguir estando. Y desgraciadamente, como bien nos dijo la maestra Esther, es condición humana el poder y el exterminio, pero también es condición humana los que pujamos por la vida y por el eros y no por el tánatos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a su lectura, a ustedes por estar, de verdad, y ojalá que podamos seguir compartiendo más lecturas desde nuestro terreno común, que es la literatura, ¿no? Si tengan preguntas, sí, comentarios. Ok, muy importante. Ok. Este libro fue publicado por el Colegio de San Luis en coedición con la Universidad Veracruzana. Como pandemia, todo ha sido lento y yo no tengo ejemplares para aquí ni obsequiar ni nada más que este, pero se compra en Mercado Libre. En Mercado Libre, también en las librerías Gandhi, El Sótano y Sanborns en línea, y entonces llega a su casa, porque se imprime bajo demanda. Y en breve, porque les digo, todo es así como lentísimo, la editorial de la Universidad Veracruzana va a tener unos ejemplares aquí en Jalapa, allá en Jalapa, a la venta. ¿Qué más? Y yo creo que también en algún momento el Colegio de San Luis, porque tiene sus libros electrónicos, sacará igual la versión, pero entonces, bueno, pues ahí lo tienen. A solo un clic en Mercado Libre, llega muy rápido, sí. Nos tenemos que acostumbrar a estas nuevas formas de conseguir libros, ¿verdad? Para mí es muy difícil. Yo, como ya soy viejita, pues estoy acostumbrada a ir a la librería. Siempre, generalmente voy a buscar un libro y salgo con 2 o 3, ¿verdad? Sí. Y eso ya no se hace cuando los compras en Mercado Libre, porque ya nada más vas al que quieres, ¿no? Creo que reduce, la verdad, parecería que amplía las posibilidades y desde mi perspectiva de viejita, las reduce, porque ya no te llevas el que querías solo, sino te llevas 1 o 2 más. Bueno, por lo menos a mí generalmente así me pasa cuando voy a una librería. Sí. Ajá. Sí, y esperemos que pronto haya estos ejemplares en la librería Hiperión, porque ha sido en Jalapa quien Hiperión está distribuyendo a la UV. Sí. Sí, claro. No hay. El diario está agotado, fíjate. Pero pues habrá que hacer una segunda edición, ¿no? Yo creo que ese libro, al pasar de los años, se puede, es parte del premio que da la Universidad de Chihuahua, de Sonora. De Chihuahua. Al cabo de unos años se pueden pedir los derechos para hacer una reedición y a mí siempre me ha extrañado que la UV no haga una edición de ese libro, ¿no? Ya se lo podemos proponer a Agustín. Ah, perfecto, pues sí. Sí. Voy a ver eso. Sí. Perdón, pero quítate tantito el S porque no te oigo nada. Entonces no hay ningún ejemplar de su libro en las bibliotecas de la UB. Bibliotecas, sí. Y Una madre mutilada. está publicado por Ficción y fue premio de testimonio. No, Premio de testimonio Carlos Montemayor. Ficticia. Sí. Y ustedes que son tan buenos pueden buscar y a lo mejor por ahí lo encuentran en venta. Sí. En internet ambos los podemos encontrar. O sea, en versión electrónica.
Yo no he buscado el de mío el no Esther, sé, si porque haya un PDF por ahí. Bueno, a lo mejor. les voy a contar, pero no le digan a nadie. Cuando yo que estaba haciendo el doctorado en la Ibero, cuando estábamos a medio curso, estábamos revisando literatura, digamos que de este tipo. Parte del corpus de ese curso era, ya lo dejamos, lo platicamos después en privado, Antígona González de Sara Uribe, un grandioso texto que también es una necronarrativa, sin duda. Bueno, yo encontré tanta relación con ese texto, con el de la maestra Esther, y además el que daba ese seminario es mi director de tesis en la Ibero, y yo ya le había dado un libro para que lo leyera, que decidió intercalar en el curso el libro de la maestra Esther, y fue unos libros no nada más leídos, sino más comentado en ese seminario. Yo tenía mi propio ejemplar y el maestro también, pero uno de mis compañeros, tan hábil para eso del internet, proveyó de PDFs a los demás compañeros y él lo encontró. No sé cómo, pero sé que el PDF existe. Entonces, en algún momento se podría rastrear. Yo les diría, yo lo tengo, yo se los paso, pero sería políticamente incorrecto. Okay. Ahí dejan el dato y ya. Sí, sí. Y vamos a pugnar ahí por una reedición en la UV. Sí, sería buenísimo. Muy interesantes para leerse a la par, o sea, una primero, la otra después, pero es como si vinieran acompañadas, porque son historias ahora sí, narrativas muy duras, muy fuertes, que yo creo que se compensan una y la otra a la vez, y leer juntas ambas sería, pues, ahora sí, como una comprensión profunda de la temática que pues muchos desconocemos desde ese punto de vista. Sí. Les voy a contar una anécdota que no debería contar, pero yo era amiga de Sergio Pitor, porque pues trabajábamos juntos, éramos colegas, él era muy afectuoso, muy amable, muchas veces fui a su casa, me invitaba a veces a un café, platicábamos, a veces iba yo sola, a veces iba con otro colega, ¿no? Y le llevé un libro en cuanto salió, y sabía que había ganado el premio y todo, y como 2 meses después me dijo, Esther, te voy a decir una cosa, no te sientas mal, tu libro no es literatura, yo no lo pude leer, no pude pasar de la primera hoja. No. Pero era porque ya estaba grande, porque no, pues no le gustó, vaya, le impresionó mucho. Sí. Sí. Porque empieza muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Pero precisamente eso necesitamos, ¿no? Leer cosas que nos sorprendan, que nos rompan, que nos muevan, que Claro. nos transformen. Sí, Sergio ya era viejito, vaya, y vivía solo, o sea, yo no me enojé con él, ¿sí? Lo entendí que para él había sido demasiado. Sí, exacto. Lo aprecio. Yo quería agradecer la valentía de la doctora Magali. Yo tampoco conocía mucho de novela negra hasta el momento en que fue como semana de novela negra. No recuerdo bien el nombre como tal del evento, pero en la mesa en la que usted estuvo, pues sí me hizo mucho reflexionar en cuanto a la necronarrativa. Es muy necesaria en el sentido de que está tan normalizada la violencia en nuestro país y tan deshumanizada, en tanto los colectivos feministas han luchado por eso, ¿no? De realmente tratar este tipo de temas desde una perspectiva humana, ¿no? Entonces creo que es demasiado importante, porque yo creo que a los que sienten un poquito de miedo, porque yo también lo sentía, de acercarse a este tipo de contenidos, es porque lo que vemos a diario es demasiado fuerte y demasiado deshumanizante, ¿no? O sea, se mencionaba en esa mesa todo lo que ha sido como la trayectoria de la nota roja, del amarillismo, en algunos medios que llegan a estos temas como solo con el morbo, sin el tacto, que realmente, o sea, creo que como existe tanta violencia en el país,
Bueno, todos estos casos particulares se vuelven solo una cifra y es importante saber que cada una de esas personas tuvieron una historia y también pues repercute en la vida personal de muchas otras, ¿no? Entonces se me hace muy importante esto que ambas están emprendiendo y pues me emociona mucho y pues estoy como ansiosa por leer. Muchas gracias. A mí me emociona que te emocione, porque, bueno, yo les decía a los alumnos de letras, ¿no? Somos, aquí nos vamos formando como lectores profesionales, pero no solo de libros, de la vida, de todo lo que nos rodea. Entonces, para eso sirve la cuando literatura. vemos una narcomanta, hay que ser lectores de ese discurso, en su violencia dislocada del lenguaje. Hay que ver qué hay entre líneas. Cuando vemos un mural como el que pintaron las chicas feministas de los colectivos, donde está la maestra, por ejemplo, hay que ver, hay que leer. Entonces, esa es la invitación, ¿no? A abrir nuestros ojos de especialistas lectores a todo lo que nos rodea. Alicia. Sí, bueno, yo quisiera comentar acerca de este tipo de literatura. Realmente es algo que ha estado creciendo, porque no es algo tan natural, tan normal. O sea, podemos ver otros géneros, pero este tipo de narrativas, pues, bueno, no creo que todo el mundo lo conozca, no creo que todo el mundo esté familiarizado, y sí es muy importante que se vea. Es muy común ver las series televisivas donde se habla de estos temas, pero no es lo mismo las series televisivas, como todo el mundo lo sabe, que tomar el libro y entonces sí adentrarse un poco más y ser más sensible, estar dialogando con el libro, estar dialogando con el autor, estar dialogando con lo que nos están diciendo y además hacer nuestra propia interpretación de esas lecturas. Entonces pienso que es muy importante, desde que Mila comenta, de la importancia de hacer estas dos interrelaciones, esos vínculos de ambos libros. Yo la verdad sí tengo muchas ganas de leerlo, ya nos explicaron y agradecemos mucho de verdad pues, que nos haya... Gracias, Alicia. ¿Tú quieres comentar algo para cerrar? Ya con esto cierro yo mi participación. Respecto a lo que decía, la narcoliteratura, la narconarrativa, las narconovelas, todo esto que tiene algo así como más de una década que empezó una pugna desde la crítica literaria por dilucidar su existencia y su pertinencia. Solamente quisiera dar dos datos. Yo que me he dedicado también la última década a estudiar este género literario. Por ahí del 2005, 2006 se presenta una polémica severa entre un crítico literario, Lemus, y un gran escritor, tal vez el mejor cuentista de México, que se llama Eduardo Antonio Parra. Y se presenta esta pugna porque Lemus empezaba a vislumbrar desde su visión centralista, muy elitista de la alta cultura del Distrito Federal, cómo la literatura que se estaba escribiendo en el norte del país y sus temáticas empezaban de alguna manera a permear el imaginario colectivo y el gusto literario de los demás. Y él, su primera reacción fue justamente, ¿qué es esto? O sea, esto, para empezar, ni es literatura, o es literatura de muy baja ralea, usa incluso adjetivos muy fuertes, le llama a escritores consagrados hijos bastardos de Rulfo, de creadores de un realismo ramplón. Fue fuertísimo lo que... Y Parra, como buen escritor, sale no a la defensa del género, que en ese momento ni siquiera se podía plantear como tal, sale a la defensa del lenguaje, sale a la defensa de la literatura, sale a la defensa de la posibilidad justamente de recrear una realidad a través de la literatura. Bueno, eso se lleva unos cuantos meses, la pugna. Los argumentos en ese momento, Lemus es un tipo muy hábil, pareciera que le gana la polémica, sin embargo, el tiempo acaba dándole la razón a Parra. Dos datos simples y duros. Unos años después, una crítica literaria, creo que ella es croata, pero está avecindada en México, que se apellida Palaversic, hace un artículo grandioso que se llama Narconarrativa, ¿de qué más podemos hablar?
Y ella, a diferencia de Lemus, lo que hace es realmente hacer un planteamiento serio y cuantioso del corpus de dicha narconarrativa que se venía produciendo en México en los años anteriores. Y no solo eso, sino que se atreve muy pertinentemente a decir cuáles valen la pena leer, cuáles ella considera que es una versión ética del asunto, cuáles son para ella las mejores novelas, y se vuelve un artículo que para los que en ese momento empezábamos a estudiarlo, se vuelve prácticamente una Biblia porque es la guía para empezar a saber qué leer. Bueno, ella otorga dos datos bien importantes que eran a los que yo me refería. Primero, contrario a lo que la crítica piensa que la narconarrativa surge justamente con la guerra contra el narco en México, para ella la mejor novela del narco escrita en México es muy anterior a dicho fenómeno. Se escribió en el 91, estamos hablando que la guerra contra el narco se oficializa en el 2006. Bueno, para ella la mejor novela escrita del narco en México se escribe en el 91 por un genial dramaturgo llamado Víctor Hugo Rascón Banda. La novela se llama Contrabando y es un portento de novela. Es un portento de novela. Yo acordaría con Palacios Berchis que es la mejor novela del narco escrita, si no fuera porque en el enorme corpus que yo he tenido que leer, me encontré una mejor, que casualmente es escrita por un norteamericano que nunca ha pisado México, que se llama El poder del perro. Sí. Pero bueno, no solo ese es el primer dato. Y el segundo, dice Palaversic, es, señores, la narconarrativa no nace con la guerra contra el narco. La narconarrativa, el primer registro que surge de novela del narco en México, data de 1967 y se llama Diario de un narcotraficante. La escribió un hombre llamado Alfredo Serrano. Obviamente cuando yo lo escuché dije, yo tengo que conseguir eso, me agarré a buscar como loco y simplemente no encontré mayores referencias. Y entonces se me ocurrió preguntar, bueno, el autor es Culichi, sinaloense. ¿A quién le pregunto? Pues a nuestro profe, a Elmer Mendoza. Y le hablé, le dije, profe, ¿es cierto? ¿Existe esta novela? ¿Existe? Y me dijo, sí, mijo. ¿Sí? Tan existe, dice, que no la firmó como Alfredo Serrano, la firmó con un seudónimo que se llama Ángelo Nacabeba. Y la firmó así porque cuando escribía esas cosas se jugaba la vida. Entonces, habla sobre el diario de un gomero, de un cargador de goma de opio, que es a lo que se dedicaban muchas familias en Sinaloa y se siguen dedicando muchas familias. Bueno, esos dos datos para cuando que se hable de la narcoliteratura no proviene del 2006, no, es muy anterior y se han escrito discursos antes como el de Rascón Banda que son verdaderamente notables. Como último dato, el libro de Rascón Banda, aunque gana el premio Juan Rulfo en el 91, esto sí obedece a un fenómeno mercadológico, quiero pensar, no la publican hasta el 2008. Ajá. Sin embargo, la novela data del 91 y es un verdadero portento. Todavía, no me lo van a creer, yo me la encontré hace algunos años en un tiradero de libros en Comercial Mexicana, en una góndola, a 60 pesos. Ajá. Y de ahí la recogí. Y es uno de los grandes tesoros, créanme, ¿no? Bueno, nada más. No, a ver, qué buen dato nos dio. El doctor. Pues nada, pues muchísimas gracias. Un placer hablar de estos temas nuestros, fuertes, dolorosos, pero también que nos iluminan y necesarios para arraigarnos a la tierra. Pues muchas gracias a los que pudieron seguir la transmisión a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura de Coatepec, y de nuevo mi agradecimiento a Alejandra Méndez, que está tras la computadora en otro lado también siguiéndola, y aquí al compañero técnico, gracias. Muchas gracias. Por invitarme. Por invitarme y por leerme y por glosarme.